Bienvenidas a todas, un episodio más en que Dios nos pille confesadas y nos venimos fuertísimo, como siempre. Vamos a hablar sobre mitología en España. Ya era hora de que alguien hablase de este tema, así que hemos traído a una persona súper experta en el tema y a continuación Rodrigo está presentando. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Israel Espino, que es, desde luego, como ella bien dice en uno de sus libros, una apasionada por los mitos, las leyendas y las creencias de la humanidad. Ella es especialista en mitología y simbología por la Universidad Ramon Llull. Además, tiene el máster en antropología del hecho religioso por la Universidad de Extremadura, un máster en comunicación por la Universidad de Miguel Hernández de Alicante, y es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Así que bueno, como veis, os traemos a toda una experta para hablar del tema de hoy. Entre sus millones de cosas que hace, pues está sin duda la de escribir. Y si no conocéis sus libros, pues tenéis que hacerlo. Así que nada, Israel, 1.000.000 de gracias por estar aquí con nosotros y por sacar un poquito de tu tiempo. No, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, una cosa es todo lo que he estudiado y otra cosa es lo poquito que sé, o sea que eso es diferente, porque sabemos, me queda muchísimo para aprender y entre otras cosas vengo también para aprender, que sabes que he aprendido mucho de ti, o sea que pienso seguir exprimiéndote. Sí, todo lo que quieras, ya lo sabes. Pues bueno, para empezar la entrevista nos gustaría que nos hablases un poco acerca de cómo consideras que se trata la mitología propia de este país en las investigaciones de España, ¿no? Que sin duda es un lugar riquísimo en cuanto a temas mitológicos y de leyendas. ¿Existe realmente un notable interés en cuanto a la preservación y la recopilación de las narraciones que conforman el folclore español? ¿A nivel institucional se preocupan por salvaguardar esta riqueza mitológica que tiene nuestro país? Vale, a ver, te cuento, esto ha ido por fases, ¿vale? O sea, desde la absoluta dejadez y el desprecio por la cultura popular hasta atesorarlo e incluso inventarlo cuando no lo había o cuando se dudaba. A ver, en el siglo XIX con el romanticismo es cuando en toda Europa empiezan a surgir el interés por la cultura del pueblo, por las leyendas, por las tradiciones. En España llega un poco más tarde, como casi todo, y es a principios del siglo XX cuando empieza a haber recopilaciones. También es verdad que sobre todo en el norte, pues que también es verdad que hay una tradición más viva y más amplia, pues Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco. Luego hay un periodo también un poco de olvido hasta que llega el momento de las autonomías y todo el mundo quiere tener su identidad propia. Y claro, la identidad ¿dónde está? En el pueblo, en tus tradiciones. Y empieza otra vez esa recopilación de mitos, de leyendas, esto es nuestro, cuando mentira, me refiero a que es que al final el mismo personaje, y vosotros lo sabéis bien, lo tienen con diferente nombre o nombre muy parecido en la comarca de al lado o en la región de al lado, porque al final no hay fronteras y mucho menos para las leyendas y para las tradiciones. Y en cuanto al interés de la gente, bueno, también ha habido un resurgir bestial entre la juventud. Yo he notado, mira, yo cuando empecé a escribir sobre mitos y leyendas, la gente me miraba muy raro, o sea, muy raro, porque nadie escribía. Me acuerdo que empecé a escribir una sección en el periódico regional de Extremadura, El Hoy, que se llama Extremadura Secreta, y empecé a recoger leyendas, iba por los pueblos, y la gente me decía, yo preguntaba, perdona, me cuenta algo de la mora que había en el castillo, y los del pueblo me decían, pues eso es mentira. Decía, ya, pero cuéntemelo usted. Y cuando lo ponía en el periódico, mis compañeros periodistas me miraban raro como diciendo, pero esto, y sin embargo tuvo una acogida bestial. Y no solamente entre la gente mayor que quería recordar las historias de sus abuelos, sino de la gente joven. Y entonces me di cuenta que al final, si es que además esto es muy fácil, verás, el ser humano por naturaleza nos encantan las historias, y nos encantan las historias maravillosas, que son las que me gustan a mí, ¿vale? Entonces, siempre las hemos contado alrededor de una hoguera. Cuando ya no había hogueras, alrededor de la chimenea, cuando no había luz eléctrica y anochecía a las 6 de la tarde en invierno, pues la abuela te contaba porque ya no se podían hacer labores en el campo. Eso
la gente pensaba que con la llegada de la modernidad y de la luz y de todo se había olvidado. Y no, yo me he dado cuenta que la nueva hoguera es Internet. Cuando yo empecé a poner en un blog las leyendas, se formó una comunidad bestial de gente joven que quería saber, que quería aprender y que quería conocer las leyendas de Extremadura. Entonces ha habido un resurgir y luego también ha habido otro resurgir, ya te digo, desde los años 70, luego se apagó con el tema de las autonomías y ha vuelto a resurgir por fin. Las comunidades autónomas tienen la idea, y es una cosa que me alegro muchísimo, de que las leyendas no solamente es patrimonio inmaterial, sino que puede ser patrimonio material si lo asocias a un lugar, a un hecho concreto, a un día concreto, a una fiesta concreta, que ahora ya sí, cuando yo empecé casi no había, y sobre todo que se traduce en pasta, que es que la leyenda no es una cosa así, la cultura trae dinero, porque hay un montón de sitios en los que se han recuperado leyendas y ahora mismo el pueblo ese día se llena de gente que quiere ver cómo se interpreta la leyenda de las Encantadas o cómo la noche de San Juan va todo el mundo con un vaso de agua, eso a la laguna de las Encantadas, como, bueno, yo he visto resurgir leyendas, bueno, en Soria, cómo se celebra ahora la noche de ánimas, que es una pasada, una bestialidad. Bueno, en muchísimos sitios. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento precioso para la leyenda y para los mitos. Si contamos los podcasts que hay de mitos, de seres mitológicos, de leyendas, no lo hemos tenido nunca. Así que creo que estamos en un momento muy bueno. Pues qué bien, me alegro un montón. Antes estabas contando cómo era recopilar información acerca de los mitos y leyendas, ¿no?, en los pueblos, y me gustaría preguntarte más acerca de esto, ¿no?, porque imagino que es más difícil, o bueno, creo yo, en mi ignorancia, recopilar mitos e información en pueblos rurales alejados de la mano de Dios y que a lo mejor no te entienden o sí de este. Entonces, ¿podrías contarnos un poco más acerca de esto y si como investigadora has tenido dificultades a la hora de acceder a diferentes tipos de información? A ver, es complicado. Yo es lo que hago y reconozco que es complicado por varias razones. Primero, aunque no lo parezca, porque tengo un morro increíble, soy muy, muy cortada a la hora de entrarle a la gente. O sea, a mí tengo mucho pudor y mucho respeto, entonces no soy de estas personas que enseguida entra, oiga, y cuénteme. Sí, soy muy abierta cuando te conozco, ¿vale? Pero de entrada me parece siempre que estoy molestando y tengo bastante pudor. Entonces a mí me cuesta romper el hielo. Y luego, es verdad que depende ya ni siquiera del pueblo, creo que depende mucho de la suerte. Ha habido ocasiones que de pronto he tenido un día que digo, no me lo puedo creer, o sea, que me he encontrado una señora por la calle y me ha contado un montón de historias y luego me dice, ¡ay! Y eso también te lo puede contar la Antonia, vete a la casa de tal, y Antonia me ha contado maravillas, y Antonia me manda a Marcelo, y Marcelo y entonces de pronto sales con un ramillete de leyendas y de mitos increíbles. Y luego hay muchos viajes que he hecho en balde y hay muchos recorridos que además vas con una idea, incluso con contacto. Tengo un contacto porque son viajes a lo mejor largos y ese contacto me falla a última hora o luego nadie quiere hablar. Ahora también yo creo que el terreno está más allanado. Hubo un momento en que la gente no quería hablar, sobre todo, fíjate, no los ancianos, sino los hijos de los ancianos, porque les decía, madre, usted no hable porque van a pensar que es una analfabeta, porque se cree esas cosas. Claro, ellos tienen asociado el tema de las leyendas a mentiras o vienen a reírse de nosotros porque nos creemos que hay un tesoro dentro de la montaña o que hay una mora en el pozo o que hay... Entonces, eran los hijos los que le decían los padres, padre, no hable usted, que luego van a pensar que somos... Y entonces era un poco complicado. En Las Hurdes, por ejemplo, que es una comarca de Extremadura que tiene una leyenda negra de hambre, por el documental de Buñuel, pues, y me han llegado a escupir en alguna aldea. ¡Qué fuerte! ¿Pero por qué? Pues porque nos vieron, fui a grabar con Cuarto Milenio, que yo colaboro con ellos de vez en cuando, íbamos a grabar, pero ellos no sabían ni que éramos de Cuarto Milenio ni nada, ellos nos vieron con una cámara, y además, de hecho, el cámara estaba lejos porque yo sé que o sea, suelo pedir permiso siempre antes de grabar. Entonces nos acercamos a un grupo de señoras, no voy a decir el pueblo, de Las Hurdes, pero un grupo de señoras mayores que estaban sentadas. Y claro, ellos en cuanto vieron la cámara, ellos asociaron también que estábamos, pues eso, que estábamos grabando
pues no sé, la segunda parte de Tierra sin pan, del documental de Buñuel, y entonces la señora no me dejó ni explicarme cuando nos acercamos mi compañero Javier Pérez Campo y yo, que íbamos a preguntarle directamente, una de las señoras nos escupió, que yo creo que nos maldijo y todo, y se fue eso, echando pestes de nosotros. O sea, hay veces que sí, duro, hay veces que es súper fácil. En las mismas urdes, en otros lugares he encontrado gente maravillosa que enseguida me ha contado y me sigue contando un montón de historias. Entonces eso, depende un poco. A veces tienes mucha suerte y a veces te cuesta. Y también, fíjate, te cuesta mucho. Dices tú, a veces no te entienden, efectivamente, pero no te entienden aunque sean del pueblo de al lado, porque claro, tú no puedes ir a un pueblo a preguntar por leyenda, porque no saben qué es una leyenda. Pero claro, si le pregunto por un cuento, a lo mejor me cuentan el cuento de pan y pimiento, que no me interesa. ¿Sabes? Es complicado explicarle qué es lo que quieres y que ellos, porque si le preguntas también por cosas antiguas, pues está hablando a lo mejor de la guerra o... No sé, es complicado hasta que pillas el punto y ya cuando pillas la senda es mucho más fácil. Wow, qué pasada, me parece alucinante. Un currazo gigantesco. Pero muy bonito, sí. Desde luego. Y es que además, bueno, aparte de preguntar a gente, también sabemos que haces mucho trabajo de campo yendo a lugares donde han sucedido las cosas, ¿no? ¿Cómo es esto de visitar realmente los lugares de las leyendas? ¿Hay realmente esa magia, ese ambiente de legendario? Pues mira, pasa lo mismo. En muchos sí y en otros no. Hay algunos sitios que lo he flipado porque digo, es que de verdad os prometo que yo no soy una mujer... A pesar de que me encantan las leyendas y me encantan estos temas, tengo la misma sensibilidad con corcho. O sea, yo no siento nada. Yo no, de verdad, soy muy cazurra. Hay Pero gente... suele pasar a los investigadores, ¿eh? ¿Ah, sí? Como sin sensibilidad. Sí. Pues fíjate, yo pensaba que... Además, conozco mucha gente que sí que tiene ese... En fin, yo no. Pero sin embargo, claro, sí que... Pero por el callo ya que tengo, sí que detecto enseguida las señales físicas, me refiero, de que haya símbolos, de que el lugar tenga un río, de que tal, y dices, es que aquí está todo. Sin embargo, hay otros sitios que tienen muchísima fama de sagrados, pero yo creo que toda esta magia se ha ido muchas veces porque están excesivamente cristianizados y también muchas veces cuando es un sitio muy importante, yo qué sé, Lourdes, Fátima, ya es otra cosa, ya esa magia pagana o ancestral que podía haber ahí se ha perdido. Y por ejemplo, hay un sitio que yo no me lo esperaba para nada y no quiero equivocarme porque tengo una memoria de pez, pero me fui a Navarra porque quería conocer una serie de sitios, el Molino del Diablo, un arroyo donde había lamias y tal, y había oído hablar de un santuario, de un sitio que era San Juan Shan, creo que se llama, mi pronunciación navarra es maravillosa, pero bueno, en la traducción es San Juan el Chico, ¿vale? Y claro, cuando llego, voy con el coche y era una carretera pequeñita que atravesaba un bosque. ¿No? Qué bonito, de pronto veo que no hay ni dónde dejar el coche, o sea, deja el coche en medio de la carretera o no había ni aparcamiento para dejarlo. Consigo dejar el coche y veo que el camino se mete por el bosque y, o sea, no estaba tampoco muy señalizado y de pronto llego y me encuentro que el famoso no es famoso, pero el sitio es realmente una cueva natural al lado de un río, que ese río es famoso por las lamias, por los seres mitológicos que tienen, y en ese bosque además se habla del Basajaún, de haber visto este ser mitológico enorme, lleno de pelo, que también se relaciona con las lamias, un ser mitológico vasco-navarro. Claro, me meto en la cueva y veo la supuesta imagen del santo. El santo es un Basajaún como un camión. O sea, la estatua del santo es un señor enorme, barbudo, cubierto de pieles. Encima veo que a los pies todavía le siguen dejando ofrendas de comida. Y me pareció maravilloso. O sea, digo, es que está el culto pagano, por mucho que lo hayan vestido ahora de San Juan, de todo lo que tú quieras. Y por cierto, San Juan, que es el santo del solsticio, o sea, es que está todo. Se le sigue dando culto
en el centro de un bosque, al lado de un arroyo de lamias, y se les sigue ofreciendo alimentos y se les sigue ofrendando, y es una maravilla. Y son lugares, además, ahí se respiraba magia, aunque no sientas nada, sabes, estás viendo que ahí sí que hay magia. Claro, si a eso se hubiese tirado esa cueva para hacer un santuario enorme, se hubiese asfaltado ese caminito que se adentraba en el bosque, ya no sería lo mismo. No puede ser nunca lo mismo. Entonces esas son las sorpresas que de vez en cuando te llevas yendo a los lugares. Y curioso. solo una cosa, como decías lo de Fátima, lo de Lourdes y demás, realmente la gentrificación, la masificación de la gente y la mercantilización de las leyendas, Sí. que obviamente también, Sí. eso rompe la leyenda, rompe la magia, rompe... Para mí sí. Para mí sí. Aparte de que hay un discurso ya totalmente unificado, porque ya todas las leyendas que han llevado hasta ese mito, hasta esas apariciones, se convierten en una, en este caso en la católica. Todas las demás se van olvidando, pero bueno, se pueden rescatar todavía, ¿eh? Si tú bicheas, puedes encontrar que la aparición en un primer momento no era tanto una virgen, o que, por ejemplo, en Lourdes, antes de la aparición de la Virgen, en esa cueva se aparecían hadas vestidas de blanco, que dices, joder. Pero claro, todo ese discurso primero se pierde, y segundo, claro, cuando tú vas allí esperando encontrarte una cueva y te encuentras ese mercado, es un mercado, creo que es muy difícil encontrar ahí esa espiritualidad, que sin embargo hay mucha gente que respira esa religión, que sí encuentra, porque se hacen una sinergia, claro, entre ellos, y deben vibrar. Yo, desde luego, no, yo en esos lugares no encuentro nada de esas leyendas o de esa magia que tenía antiguamente. E Israel, bueno, en el ejemplo anterior has mencionado a Navarra, pero antes es verdad que no dejabas de mencionar a Extremadura, ¿no? Que sepas que yo me crié en Extremadura, ¿eh? No me digas, ¿dónde? Sí, en Cáceres. Ah, en Cáceres. Cáceres capital. Sí, exacto. Es precioso, qué bonito, Sí, es una maravilla. La verdad que sí, se echa de menos. Pero bueno, sí. Que quería preguntarte, bueno, incluso tienes un libro, ¿no? Extremadura Secreta, creo que se llama, ¿no? Sí. Queríamos preguntarte, ¿por qué Extremadura? O sea, ¿por qué pusiste la mirada en Extremadura? Si nos puedes contar un poco de la riqueza del mundo mitológico que envuelve a Extremadura, pues estaremos agradecidos. Claro, a ver, Extremadura porque soy extremeña, yo soy de Mérida y claro, sí. Y claro, ¿qué pasa? Que a mí el mundo de la leyenda me ha interesado de siempre, ¿vale? Y de la mitología. Yo envidiaba muchísimo a Galicia, yo quería ser gallega, porque aparte de que me encanta el clima, me encanta la niebla, me encanta la lluvia, pero sobre todo me encanta la mitología. Y me daba muchísima envidia Asturias, Cantabria. Yo decía, pero ¿por qué en Extremadura no hay nada? Y entonces, bueno, yo cuando empecé a trabajar de periodista, hace muchísimos años, siempre sacaba un huequito, si me mandaban a cubrir un reportaje político a tal pueblo que se había hecho una moción de censura, yo intentaba terminar pronto con el alcalde para poder irme a preguntar al abuelo del pueblo, o al curilla o al maestro, por si había alguna leyenda por la zona para apuntarla, porque era lo que me gustaba. Y cuando, bueno, la vida me da un vuelco, dejo de trabajar en los medios como más relacionado con la política y decido dedicarme a escribir solamente sobre leyendas, que la gente también se echó las manos a la cabeza, pero ¿dónde vas? ¿Pero cómo te vas a especializar en leyendas? ¿Qué coño es eso? Y cuando decido dar el doble salto mortal, de pronto me encuentro que sí que había mucha mitología en Extremadura, pero no estaba recogida. El último que recogió mitología en Extremadura fue Pablo Hurtado en 1902. 1902. Y claro, y de ahí hasta aquí, imagínate lo que se habrá perdido. Y muchísimo, muchísimo. Y bueno, ahí estamos recuperando, y es verdad que desde que yo empecé, que fue aproximadamente en el 2012, hay muchísima gente que ya está recogiendo por sus comarcas, por sus pueblos, estas leyendas y esta mitología extremeña, que luego te das cuenta eso que es bestial. Y ya no tanto la mitología extremeña, porque por ejemplo el sur de Extremadura, Badajoz, es bastante parecida a las leyendas a Andalucía,
Y la parte del norte es muy parecida a Asturias y Cantabria porque por ahí bajaban los pastores con las majadas y con ellos se traían en la mochila esas creencias que compartían, como decíamos, en las noches de invierno en la hoguera. Sin embargo, hay una comarca extremeña que todavía me está explotando la cabeza, que es las Urdes, que ya os la he mencionado. Es que las Urdes te revienta. O sea, las Urdes vas y dices, ¿qué narices me están contando? Porque me he encontrado leyendas nórdicas que dices, pero ¿cómo? Vamos a ver, pero ¿cómo puede haber, pero puramente nórdicas? Lo que pasa es que con el tiempo el nombre se le ha cambiado y el héroe Volund allí se ha convertido en el Duende Volundrino. Pero te cuentan exactamente lo mismo, es bestial, es bestial. El herrero Volund es el Duende Volundrino, que es un duende herrero, que es el que hace los volcanes en las Urdes. Y dices, pero ¿cómo? Claro, luego ya entonces te tienes que meter a investigar históricamente, que yo soy muy lerda para eso, pero sí, afortunadamente tengo amigos que son un hacha en todas las variables, pues en historia, en idiomas y en todo. Y claro, es que hasta ahí llegaron los huevos en época. Los huevos venían directamente del norte y llegaron y seguramente se quedaron. Porque la leyenda que habla de que eso era un reducto, que se hablaba incluso idioma de los godos, que no se entendía un reducto que quedaba. A lo mejor no era tanto leyenda, a lo mejor es verdad. Todavía quedan muchos ancianos en las Urdes que son rubios con ojos azules. Pero que dices, ¿pero de dónde? O sea, ¿de dónde? Y son los que te cuentan estas historias, estas leyendas, estos mitos nórdicos. Y te hablan del rey, el rey Batuecu, que era tuerto de un ojo. Y dices, ¿qué me estás contando? Me estás hablando de Odín. Es bestial, es bestial. Wow, me parece alucinante estas coincidencias. Bueno, realmente no tan coincidencias, ¿no? Y es que realmente esto lo vemos cuando hablamos de relatos, cuando hablamos de símbolos mitológicos, ¿no? Está, por ejemplo, el caso del árbol, ¿no? Que lo encontramos en el budismo, lo encontramos en la mitología nórdica, pero obviamente también tenemos el árbol de conocimiento en la mitología cristiana. O sea, hay como símbolos, como, digamos, ya no solamente relatos, que también hay relatos que comparten una misma historia en diferentes mitologías, ¿no? A lo largo de los viajes que has hecho por España, ¿qué símbolos has visto recurrentemente? A ver, como símbolo, claro, es que al final tú ves lo que vas buscando o lo que tu ojo está entrenado para ver. A mí me ha llamado siempre la atención, de hecho lo llevo en mi súper colgante de amuletos, la esapeta, la flor de 6 pétalos envuelta en el círculo, porque lo he visto en casi todas las culturas y en casi todas las regiones de España. En el norte, por supuesto, pero también en Extremadura, en las casas se pone es un símbolo solar, se pone es también funerario. Es un símbolo que te defiende del mal de luna, que te defiende de los malos espíritus, que se pone en el quicio de las puertas para protegerlas, que en Badajoz se ponía en las chimeneas para que no entrasen las brujas y para que no entrase la luna, que se pensaba que se llevaba a los niños pequeños. Y es un símbolo que me ha llamado siempre la atención, también los diferentes nombres que se le da, la roseta céltica también se le llama. Pero, por ejemplo, en cuanto a leyendas, ya no un símbolo físico, en cuanto a leyendas, hay un símbolo que me llamaba mucho la atención y que es el que estoy investigando ahora y por eso lo encuentro. Digo, joder, si es que aquí también. Y lo he encontrado en toda Europa, que es el peine. No en cuanto al peine solo, sino a la dama que se peina, a todas esas sanas, sirenas, encantadas, que se están peinando continuamente esos cabellos de oro esos cabellos con un peine de oro, y que yo pienso que la interpretación está equivocada. Siempre se ha dicho, también porque muchas veces la interpretación ha sido masculina, como con muchas cosas, como el símbolo de la higa, la famosa higa, que esto lleva toda la vida viendo cómo los arqueólogos decían que la higa, o sea, que el falo que protege a Potropaico es el falo, obviamente, pero que este símbolo era la unión del hombre y la mujer, o sea, el símbolo del acto sexual. No, señores, esto es una vulva como una casa de grande y esto es un clítoris, por si no lo ha visto usted, caballero. Es que, de verdad, que es que además tampoco tienen que estudiar muchas carreras. Es que la figa en catalán y en valenciano
significa la figa, y en castellano es el higo, es que tampoco hace falta que te vayas muy lejos. Y que además es lo más lógico del mundo, porque si el falo, como dador de vida, protege del mal y de la muerte, obviamente, qué mayor dador de vida que la vulva. Y muchísimas veces aparecen juntos en el mismo amuleto. En época romana, en Mérida tenemos mucho ese amuleto doble del falo y la figa. Y eso, y todavía te lo sigues encontrando en estudios diciendo no, porque el falo es el falo y la figa es la unión sexual. No. Bueno, pues lo otro que os comentaba, el peine, yo todo lo que he encontrado es que las mujeres mágicas o las figuras mágicas femeninas que aparecen peinándose, se peinan como símbolo de seducción para el hombre, porque el pelo se recogía, porque si tenías el pelo suelto es que estabas disponible. Yo nunca lo he visto así por una sencilla razón. En todas las leyendas que tú ves de eso, de damas encantadas que salen en la noche de San Juan o de sirenas, tal, la mujer nunca está ni buscando ni siquiera mirando al hombre. Ella está a su puñetera bola. O sea, está en la puerta de su cueva o está en su risco en el mar peinándose. Y le da igual si tú la estás mirando o no la estás mirando. O sea, no te está seduciendo. Eres tú quizás el que tu mirada queda seducida porque estás viendo a una señora que muchas veces va ligerita de ropa o que es bellísima y que está peinándose. Pero yo creo que ni es símbolo de ser presumida, como también se decía, ni es símbolo de seducción. Y con los estudios que estoy realizando ahora, que tienen que ver con estas mujeres sobrenaturales, eran estas mujeres que se peinaban las que me quedaban descolgadas. Todas las demás las tenía localizadas en algo relacionado con el hilado y el tejido de las moiras, ese ovillar de hilos de oro, ese tejer como la diosa Mari, y sí, me quedaban estas que no sabía dónde ubicarlas, hasta que un día visitando un museo etnográfico antiguo en Europa, estaba viendo las diferentes fases del tejido y del hilado, y me di cuenta que la primera fase es el cardado. O sea, era con un peine, un cepillo, ir aislando la hebra. Entonces me di cuenta que es que ellas son las primeras que pertenecen a esta trilogía de las moiras, estas tres parcas, estas nornas, porque al final son todas dueñas del destino. Y son todas las que van avisando. Las sirenas avisan de los naufragios. Estas hadas encantadas avisan también muchas veces de que va a haber una muerte. Entonces, está claro que al final ese peinar no es tanto esa seducción, como se ha dicho siempre, sino el indicarte que son unas de las figuras femeninas que representan el destino. También hay mucha relación, figuras mitológicas con el hecho de lavar, ¿no? Lavar en los ríos. Sí, claro, es que es la tercera, claro, ay, me encantan además, es que las lavanderas me pueden, y las bansís es que, claro, efectivamente es que son todos los procesos hasta el lavado. Las bansí, las primeras bansí son las lavanderas del Vado, escocesas, que se las encontraban antes de la batalla lavando las armaduras de los que iban a morir, luego se convirtieron en los sudarios ensangrentados. Luego, la cristianización lo que hace es convertirlas en almas penantes, diciendo que son mujeres que han abortado y que están condenadas a lavar por siempre los pañales de sus niños muertos a los que mataron. Que es eso se sigue en Galicia, se sigue creyendo en muchos sitios, y al final efectivamente son, bueno, lavado y escúchame, y secado, Rodri, porque también me quedaban, no entendía yo hasta que empecé a investigarlas ahora, porque muchas moras o encantadas la noche de San Juan ponen un tenderete con muchos productos para que tú elijas, y tienes que elegirla a ella, porque si elijas la tijera, por ejemplo, es la tijera con la que te van a cortar la mortaja y se enfadan muchísimo porque las has condenado 100 años más a permanecer encantada. Yo este tenderete no lo entendía, que pintaba ese rastrillo en la noche de San Juan, hasta que me di cuenta que, claro, que lo importante no es lo que ponen la chica encima del tenderete, es que ese tenderete es una sábana extendida, o sea, es la sábana que las otras lavan. Hay otras hadas y otras encantadas y otras mujeres sobrenaturales que la secan. Y luego, aparte, sí, ponen sus tesoros, porque si te lo llevas, te llevas sus tesoros también. Pero no es lo importante. Lo importante es esa sábana que al final es el punto final de esa
de ese hilo, nunca mejor dicho, que va desde el cardado del hilo al hilado, al ovillado, al tejido de las moiras, al lavado y luego al secado. Ese hilo interminable del destino que es el que realmente las une a todas. No hay ni una que no está haciendo algo de eso, ni una. Qué bonito. Es precioso. No lo había pensado, y ahora cada vez que vea alguna sirena peinándose, a ver, en alguna serie o lo que sea, voy a pensar en que... Hombre, si la ves en la realidad, por favor, llámame, Cristina. A todos. Que parece, lo he dicho con tanta normalidad. Bueno, y queríamos ya para ir terminando, aunque me da mucha rabia ir terminando ahora porque es que me parece todo tan interesante. A mí me estás abriendo un mundo, Israel. Es muy bonito, me alegro. Queríamos hacerte una pregunta difícil, a lo mejor. Bueno, difícil, creemos que a lo mejor es difícil. Si tuvieras que elegir un personaje de toda la mitología dentro de España, ¿con cuál te quedarías? Imagino que, bueno, elige a tu criterio. ¿Y por qué, obviamente? Pues mira, ya que lo habéis mencionado, quizás... A ver, esto va por rachas, porque claro, yo me voy enamorando, como todos, nos vamos enamorando de diversos personajes a lo largo de la vida. Y yo ahora estoy on fire completamente con el tema de las Banshees y de las lavanderas de la noche. Me molan mucho. Y no esperaba encontrármelas en España. Y entonces, flipo. Es verdad que no son muy conocidas, pero, por ejemplo, hay una que es que lo tiene todo, en Galicia, precisamente, que se llama, espérate porque no quiero meter la pata, La Ahogada. No sé si la conoces, Rodri. No. La Ahogada es que es flipante. Es una mujer que está en el mar, que se la ve en el mar, pero no es sirena, ¿vale? Porque es cuerpo entero de mujer. Tiene los pechos colgantes hasta abajo, como las tienen muchas de las lavanderas de la noche. Y no habla, pero grita, llora y grita como las gaviotas. Su voz parece el chillido de una gaviota cuando va a haber una muerte, cuando va a haber un naufragio. O sea que es el grito de la Banshee, pero vamos, mezclada con las sirenas, que también esta misma ahogada, por ejemplo, no es el equivalente, pero también he encontrado otro personaje que además fui allí La Espina se llama el pueblo de Asturias, donde está la Berrona. Y la Berrona, allí le llaman la bruja, pero realmente no es una bruja, es una mujer sobrenatural que grita cuando va a haber una muerte, se escucha su grito. Entonces son todos esos gritos de Banshees que siguen a día de hoy todavía un poco, o la ploranera catalana, que quedan muy pocos flecos, pero que a mí me parecen apasionantes. Y hace poco, y ya con esto termino, que tampoco me quiero liar mucho, pero que también es lo que más me apasiona, porque claro, a mí todos estos temas me gustan mucho como antropóloga, ¿vale? Pero luego está mi vena periodística, que a mí como periodista me gustan nombres y apellidos y cosas que han pasado ahora. Entonces, que de pronto yo estoy investigando estas cosas y que me venga alguien diciéndome, oye, pues mira lo que me ha pasado, y que me diga, hombre, no que se ha encontrado una sirena como se va a encontrar Chris, pero hay una chica que conozco y que evidentemente que no me ha mentido para nada, que me contó, y me dijo, mira, a mí mi abuela me contó hasta el día de su muerte una historia que le pasó a ella. Fue durante la guerra civil, o sea, cuando empezó la guerra civil, se habían llevado a su hijo mayor, y una mañana, no, se lo contaba a su abuelo, perdón, y una mañana se levantaron para desayunar, su madre ya se había ido al campo a trabajar, vivían solos en una casa aislada en medio del campo, y mientras estaban desayunando, él y su hermano empezaron a escuchar unos llantos terribles de mujer. Entonces pensaron enseguida que era su madre, que le había pasado algo. Salieron, no la encontraron y se dieron cuenta que los llantos salían de un pozo que tenían en el sótano de la casa, un pozo muy antiguo. Entonces fueron para allá y empezaron a llamar a su madre pensando que se había caído al pozo. Pero la madre solamente, o sea, no contestaba, solamente seguían oyéndose esos llantos desgarradores. Y en un momento dado ellos estaban ya agobiadísimos y de pronto escucharon la voz de la madre que decía, ¿pero qué pasa? Y había venido desde el campo porque escuchaba los gritos de los hijos diciendo mamá, mamá. Y entonces se dieron cuenta que no era ella. Y dijeron, mamá, es que estaba gritando. O sea, había una señora, alguien llorando, una mujer llorando. Y la madre dice que inmediatamente dijo, eso es porque acaban de matar a tu hermano.
Y efectivamente, al día siguiente se enteraron que a esa misma hora le habían dado paseillo al hermano y lo habían matado. Y esto me contaba mi amiga, que se lo había, o sea, que su abuelo, que era el joven de esa historia, se la había estado contando hasta el día de su muerte. Y esta chica y su familia vivía al lado de Galicia, ¿cómo se llama la zona esta? Las Médulas, ¿no? Bueno, sí, por la zona de por Ponferrada, la zona esta. O sea, que claro, ese abuelo y esa señora habían oído jamás hablar de una Banshee. Nunca. Nunca. Y la escucharon. O sea, ¿qué escucharon? No lo sé. Que lo escucharon está claro. Que por cosas como esta los mitos siguen vivos también. Y que es maravilloso, sin duda. Totalmente. Wow, Irra, qué maravilloso es escucharte siempre, de verdad. Es que es verdad. Se me han puesto los pelos de punta, cuando has dicho eso. Yo dije, en cualquier momento va a salir la niña del aro. O sea, fíjate, yo no lo relacioné con la Banshee, yo lo relacioné. Es siempre tan enriquecedor escucharte, ¿verdad? Qué maravilla, qué maravilla. Millones de gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. A vosotros, de verdad, por difundir los mitos y por hacerlo también, además. Muchas gracias. Y lo seguiremos haciendo. Así que nada, pues damos por terminado el episodio de hoy. Habrá que hacer 27 partes de esto, así que... Cuando queráis. Estás invitadísima. Y nada, pues nos vemos la semana que viene en otro episodio más. Hasta luego. Un beso enorme.